Hola a todos, sean todos bienvenidos. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, YPM Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR por sus siglas en inglés, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se complace en darles una cordial bienvenida. Conversaciones Fluidas es un espacio ameno de información técnica relevante dirigido a estudiantes, profesionales, académicos y público relacionado con el sector agua, que presentará el primer martes de cada mes un webinar interactivo sobre temas diversos y presentando por destacados profesionales del área. Mi nombre es Christopher Mendoza y seré su moderador en esta oportunidad. El día de hoy tengo el honor de presentar a la profesora María Virginia Najul y para ello me permito leer una breve síntesis de nuestra invitada. La profesora María Virginia Najul es ingeniero químico con una maestría en Ingeniería Sanitaria en Calidad del Agua. Desde sus inicios como docente e investigador en la planta experimental de tratamientos de agua, se ha dedicado a múltiples actividades de evaluación del diseño, operación y control de plantas potabilizadoras y plantas de tratamientos de agua residuales domésticas e industriales, gestión integral empresarial, gestión integral de desechos sólidos, pero como bien lo expresa, su pasión ha sido siempre el agua potable. Su desempeño exitoso en las diversas actividades la llevó a ocupar en la Universidad Central de Venezuela la jefatura del Departamento de Ingeniería Sanitaria y de la Planta Experimental de Tratamientos de Agua, culminando su gestión administrativa como directora de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ingeniería. Ha sido instructora de cursos, talleres y diplomados en operación y control de plantas potabilizadoras, higiene y saneamiento, acondicionamiento de agua y manejo de líquidos residuales e industriales, producción limpia y buenas prácticas de manejo para organismos públicos y empresas privadas. Además, ha participado de manera activa en el Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua de Venezuela y la Comisión para la Revisión de Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. Su alto nivel de compromiso y entusiasmo hace que no haya dejado de lado muchas de sus actividades, ni siquiera ahora que está jubilada. Encargada de la jefatura de la Planta Experimental de Tratamientos de Agua de la Universidad Central de Venezuela y ejerciendo la docencia a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 100 publicaciones en revistas arbitradas y memorias de congresos y otros eventos científicos nacionales e internacionales, libros y o capítulos de libros. Por esto y mucho más, es un privilegio que sea la profesora María Virginia Najul quien abra este ciclo de conversaciones fluidas. Con su presentación, para tener agua potable debemos proteger nuestros cuerpos de agua. De esta manera, le damos una cordial bienvenida a nuestra invitada, la profesora María Virginia Najul, y deseando al público presente que disfrute de la presentación. Bienvenida, profesora, el espacio de usted. Bueno, muchísimas gracias, Christopher. Fue muy gentil con esa presentación. Muchísimas gracias. Me siento súper complacida. Más de todo, pues muy orgullosa y con una responsabilidad muy grande por haberme invitado a iniciar vidas. Realmente me parece un nombre súper sugestivo y realmente les deseo muchísimo éxito en esta actividad. Excelente. Bueno, comenzamos. Primero, pues, en eso tiene razón Christopher cuando dice que mi pasión es el agua potable y ciertamente muchísimas personas quizás esperarían escuchar de mí en este momento justamente lo que se refiere al agua potable, a la calidad del agua potable, pero en esta oportunidad quiero más bien orientar la presentación a esa necesidad que tenemos de proteger nuestros cuerpos de agua para realmente poder disponer de agua potable. Solo para ponernos en contexto, el tratamiento para potabilización de agua se hace pues, desde los antiguos, donde ya se pensaba en la decantación, se utilizaban estos mecanismos de decantación para extraer el sobrenadante, se conocían inclusive los beneficios, por ejemplo, del cobre para la desinfección,
Y a medida que fue pasando el tiempo, con el incremento de la densidad poblacional, de los procesos de urbanización, industrialización, pues ya entonces los sistemas de tratamiento fueron evolucionando. Ya cuando comenzó la distribución de agua a través de acueductos, la filtración fue la primera operación de tratamiento a gran escala a principios del siglo XIX, y ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzamos pues con las primeras plantas de desinfección con cloro. Actualmente, convencionales de tratamiento mantienen aproximadamente los mismos principios. Ciertamente, su objetivo fundamental es remover esos materiales suspendidos, clarificar el agua en sedimentadores, filtros. Previamente se acondiciona el agua de manera tal de que sea mucho más eficiente ese proceso de filtración, de decantación y filtración. Y por supuesto, finalmente tenemos la desinfección como método para garantizar que el agua esté libre de microorganismos patógenos. Lo que quiero decir con eso es que realmente desde principios de los tiempos prácticamente la potabilización ha estado orientada en principio para producir un agua con aspecto agradable, libre de turbiedad y de color, y por supuesto libre de microorganismos patógenos. Y todo esto funcionó muy bien mientras los cuerpos de agua no habían sido intervenidos, o al menos no habían sido intervenidos en la misma proporción que lo estamos haciendo ahora. En estos tiempos, pues definitivamente nuestros cuerpos de agua han sido sometidos a descargas domésticas, industriales, otras actividades agropecuarias, mineras, y bueno, en el caso nuestro, que somos un país petrolero, pues también las descargas procedentes de la industria petrolera han ido a dar a nuestros principales cuerpos de agua, de manera tal que las plantas potabilizadoras convencionales ya no son capaces de remover esos nuevos constituyentes presentes en el agua que afectan la salud de los consumidores. Ciertamente se han venido realizando avances bien importantes y adaptaciones en todos los procesos de tratamiento. Ya no solamente trabajamos con los procesos de coagulación, floculación, sino que incluimos la flotación, filtración con carbono activado, la desinfección cloro como con ultravioleta, tratamientos que antiguamente o anteriormente solamente se utilizaban en la industria. Se conoce su uso en la industria, filtración por membrana, ósmosis inversa, pues realmente se combina el usamiento para potabilización de agua con además una incorporación de una gran cantidad de sustancias químicas, y eso por supuesto se traduce en cuantiosas inversiones de sustancias. Una constante es que es muchísimo más riguroso en cuanto a la traza del tratamiento. Tenemos, en la medida en que tenemos constituyentes en los cuerpos de agua que pueden proporcionar muchísimo más riesgo a la salud, pues debemos ser sumamente más cuidadosos, y eso por supuesto también requiere de que el personal esté capacitado. Realmente aquí han ocurrido todos estos cambios. Los requisitos de calidad del agua potable en el mundo son cada vez más exigentes. Lamentablemente no podemos en nuestro país. Nuestras normas sanitarias datan de febrero de 1998. Definitivamente a nuestras autoridades sanitarias quisiera estar eso dentro de sus prioridades. Pero bueno, lo importante es que en el mundo los requisitos de calidad cada vez son más exigentes, y tenemos actualmente un grupo de contaminantes que se denominan
denominan emergente, a raíz del uso de antibióticos y otros productos farmacéuticos, plaguicidas, drogas, detectar. Y además de todo, no están regulados sus valores máximos permisibles en el agua potable y los tratamientos que se requieren para su remoción pues son muchísimo más avanzados. En Venezuela tenemos casos muy emblemáticos del impacto de nuestras actividades en los cuerpos de agua. Uno que muy seguramente la gran mayoría de ustedes han escuchado es el caso del embalse Paucachinche. El embalse Paucachinche alimenta la planta de tratamiento Alejo Zuluaga, que sirve a la ciudad de Valencia, la tercera ciudad del país. Tuvimos la oportunidad hace varios años, hace bastantes años, esto no es un problema nuevo, esto es cerca del año 2000, 2001, tuvimos la oportunidad de navegar el embalse y podemos observar en esta primera fotografía a la izquierda como hay burbujas producto de la descomposición en el fondo, descomposición gases de la descomposición anaerobia. La transparencia y la concentración de oxígeno disuelto apenas alcanzaba unos muy pocos centímetros. Era muy común en algunos sitios ver estas plantas acuáticas que se ven, si se quiere, muy hermosas, pero definitivamente en un embalse no nos gusta ver como una especie de campo de golf. Y independientemente que esto no ocurre en todo el embalse, lo que sí es cierto, perdón que se me fue la transparencia, lo que sí es cierto es que estábamos navegando por un licor verde, un caldo o una crema de arvejas. Por supuesto, la planta de tratamiento no podía ejercer su función, el agua que producía no cumplía con los requisitos mínimos de calidad del agua potable. Se hicieron algunos trabajos aparte de incrementar las sustancias, los tipos y cantidades de sustancias químicas en la planta de tratamiento. También a nivel del embalse se hicieron algunos cambios. En ese momento se inyectaba aire a presión alrededor de la torre toma. Pueden observar aquí las mangueras que inyectaban el aire a presión en el embalse solamente alrededor de la torre toma, con la idea de mejorar medianamente la calidad del agua que alimentaba para ese momento la planta potabilizadora, inclusive a riesgo, una acción bien riesgosa, porque también había la posibilidad de que se suspendieran los lodos que estaban sedimentados en el embalse. Les cuento que, si bien es cierto, esto duró algunos años, un par de años, no fue mucho el tiempo que duró. Nosotros en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de ver cómo en el momento que se dejaba de inyectar el aire, en muy pocos minutos la condición del cuerpo de agua alrededor de la torre toma venía siendo exactamente igual que el resto del embalse que habíamos navegado. Esto pues de alguna manera nos refleja que este tipo de acciones no son realmente sustentables. Otro de nuestros casos emblemáticos, si se quiere, nuestro principal embalse, el embalse Camatagua, que abastece la planta de tratamiento Caujarito, que sirve un 60% del área metropolitana de Caracas, nuestra capital. El embalse Camatagua forma parte de la cuenca alta del río Guárico, y ya desde sus orígenes, si bien es cierto que en el año 1987, cuando se inauguró la planta potabilizadora Caujarito, en el 1983, perdón, cuando se inauguró la planta potabilizadora Caujarito, prácticamente lo único que se hacía era desinfección para proteger el agua a lo largo de su trayectoria hasta la ciudad de Caracas. Ya en los años, en 1997, ya había algunos indicios de alguna alteración del embalse,
justamente producto de las actividades en la cuenca, una ganadería extensiva, en lo que se refiere a las actividades agrícolas sin control, y entonces ya para ese momento se comenzaban a ver algunos indicios de afectación de ese importante cuerpo de agua que estaba calificado para ese momento como mesotrófico, pero posteriormente, a raíz de una acción bien importante, que fue el trasvase de aguas provenientes de la cuenca del lago de Valencia. En un ratico les explico un poco más a qué se refiere eso, justamente pues para evitar el crecimiento o el aumento de la cota del lago de Valencia, pues parte de las aguas, unos 3.000 litros por segundo, fueron trasvasados a este cuerpo de agua a partir del año 2009, y eso ocasionó que para el año 2012 este importante cuerpo de agua ya se calificaba como eutrófico, con altos niveles de nitrógeno, fósforo, incremento o disminución de la transparencia. Es importante destacar que, si bien es cierto, a partir del año 2009 ya comenzaba, se inició el trasvase y duró hasta el año 2015. En el año 2012 se comenzó a disminuir ese trasvase y lamentablemente hasta el año 2017 todavía siguen creciendo, siguen aumentando los niveles de nitrógeno y fósforo, lo que quiere decir pues que en el caso de un embalse pues es mucho más difícil la recuperación, a pesar inclusive de haber cesado el impacto. Un poco pues para completar esta idea, con ella estoy comentando lo que pasa en el embalse de Camatagua, y lo que titulo Resolviendo un problema para generar otro. Ciertamente es muy importante que los niveles del lago de Valencia, en la región central del país, han venido subiendo, y bueno, hay muchos riesgos en la población que está alrededor del lago de Valencia, pero ciertamente el desvío de las aguas de la laguna Tai-Wai-Wai, que originalmente descargaba en el lago de Valencia y que la hicieron llegar al embalse de Camatagua a través de los ríos que abastecen a este embalse, y además parte del río Cabriales, que también descargaba, que también descargaba en el lago de Valencia, parte de ellos fueron desviados al embalse Pao Cachinche. Entonces, para resolver el problema del lago de Valencia, pues lamentablemente incrementamos el deterioro de estos dos principales embalses que abastecen ciudades importantes en el país. Ahora sí, no solamente los problemas los tenemos en los embalses, tenemos otro tipo de casos, por ejemplo, el río Guarapiche, que abastece la ciudad de Maturín, ha sido afectado, al menos conocidas y con publicidad, en el año 2006. Fue una ruptura de un oleoducto, pues ocasionó que atravesara inclusive la planta este material y llegó a las casas de las personas. Allí fue cuando se dieron cuenta por el olor, pero posteriormente, en el año 2012, también ocurrió un problema de un accidente por ruptura de un oleoducto, y pues por supuesto esto trajo como consecuencia que la ciudad de Maturín pasó varias semanas sin abastecimiento de agua potable. Lógicamente, en un país petrolero como el nuestro, pues es de esperar que tengamos esos posibles accidentes. Importante que esos cambios, porque claro, siempre nos preocupamos muchísimo por la calidad, entendemos pues que es
súper importante la calidad del agua que va a alimentar nuestras plantas, pero también la capacidad de los cuerpos de agua se ve comprometida y en consecuencia pues la cantidad de agua que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas pues no se cumple. En este sentido, entonces, a raíz, bien sea de que la cantidad de agua que surten los ríos, perdón, no sé qué pasó aquí, discúlpenme, hay un fantasma que está moviéndome el mouse. Los ríos que descargan pues tienen menos cantidad de agua. Obviamente las condiciones climáticas tienen su efecto, pero en la gran mayoría de los casos tiene que ver más bien con problemas de manejo inadecuado de estos cuerpos de agua. Adicionalmente, cuando ocurren estas reducciones de los niveles de agua, pues también entonces el agua se extrae de zonas más profundas del embalse que ciertamente no tienen las mejores características y en ese sentido pues también sale afectado la calidad del agua que ingresa a las plantas potabilizadoras. Ante este panorama, ¿qué hacemos? Pienso que tenemos dos opciones. Lo que les vengo a proponer es que tenemos dos opciones. Una es seguir investigando, invirtiendo recursos para identificar sustancias químicas, métodos de tratamiento cada vez más complejos para la remoción de los constituyentes y el agua. Eso obviamente es una exigencia en la medida en que las aguas traen unos constituyentes que pueden afectar la salud, así como también aplicar tratamientos en las fuentes. La cosa es que, tal como les comenté anteriormente, por ejemplo, este caso en el cual se inyectaba o se inyectó aire, no era ciertamente sustentable. Se han aplicado en ambos embalses y en términos generales pues es una práctica común aplicar sustancias químicas para evitar los blooms de algas, pero en la medida en que los cuerpos de agua se van deteriorando, pues esos tratamientos que son puntuales definitivamente no son sustentables. Y la segunda opción, que es la que de alguna manera vengo a venderles, es evitar la afectación de las fuentes de abastecimiento, controlando las descargas que pudiera haber en la cuenca, descargas que pueden ser puntuales o no, provenientes pues de las cuencas receptoras. Partimos del principio que las prácticas preventivas son más eficientes, económicas, seguras y con mayores beneficios colaterales, que las correctivas. Porque ciertamente, mientras continúe la intervención, pues cada vez los requerimientos serán mayores y en consecuencia las soluciones aplicadas de carácter correctivo no son sustentables. En este sentido, ya nuestro mundo chiquito de fuente de agua, planta de tratamiento, se amplía a la cuenca. Y lo primero que debemos hacer, orientándonos a la gestión integral de la cuenca, es la caracterización del problema. Lo primero que debemos hacer es conocer la cuenca, identificar los cuerpos de agua, cómo son los intercambios entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Sumamente importante dónde están esas fuentes de contaminación, las fuentes puntuales, que si bien es cierto pueden ser más agresivas, al menos tienen la ventaja de que al estar localizadas, eso ayuda a su control, pero también tenemos fuentes difusas que producto del escurrimiento por la superficie de la cuenca. Para efectos de la gestión integral de la cuenca es súper importante el seguimiento temporal y espacial en el uso de la tierra, así como el uso de indicadores de calidad de agua que permitan tomar acciones preventivas, tomar acciones a tiempo, cuando se observa que empiezan a modificarse esos indicadores que
les mencioné. Y bueno, hay múltiples modelos de gestión integral de cuencas. Esto no es nada nuevo. Muchos países en el mundo lo utilizan. Y fundamentalmente se refiere al uso racional de los recursos, a la definición de los usos potenciales de los suelos y aguas, a su vez hacer una gestión adecuada, integral de los residuos líquidos y sólidos que se producen en la cuenca, pero esto lo estamos viendo como desde el punto de vista exclusivamente de las personas que viven en la cuenca. Pero finalmente, los que somos usuarios del agua que se produce en esa cuenca, pues tenemos de alguna manera que retribuir el comportamiento, por decirlo de alguna manera, de esos principales actores que habitan en las cuencas donde se produce el agua que nosotros percibimos, y deberíamos, algunos de los modelos de gestión ambiental, por cierto, de los más importantes, pues de alguna manera, como parte del abastecimiento, se incluye el cobro de un servicio ambiental hídrico que permita pagar a las comunidades de la cuenca como apoyo al desarrollo económico local y que se sientan algo así como los protectores de la cuenca. Además, pues, por supuesto, incluyendo su desarrollo y crecimiento particular. Esto incluye también el manejo, tratamiento y control de las descargas puntuales, las descargas domésticas, las descargas industriales. Aquí es importantísimo estos conceptos ya no tan novedosos de economía circular, donde cambiamos la gestión de los residuos por la gestión de los recursos, donde términos como reuso, reciclaje son importantes. En el caso de las descargas industriales, la aplicación de buenas prácticas de manufactura que tienen, por un lado, beneficios bien importantes desde el punto de vista de las actividades industriales, de las actividades productivas, pero en general esas buenas prácticas de manufactura también tienen como consecuencia un menor impacto al ambiente. Y por supuesto, ya aquellos residuos que no tengan posibilidades de ser recuperados o de ser controlados, pues al menos tratarlos adecuadamente con los sistemas de tratamiento. En estos sistemas de tratamiento, pues como vengo mencionando, tenemos que tener como principios fundamentales el reuso del agua y el consumo responsable. Asimismo, en las descargas no puntuales, que como mencioné anteriormente, su gran problema es que no están ubicadas y definitivamente aquí la única forma es aplicar buenas prácticas en todos los sentidos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas mineras, buenas prácticas en la actividad de explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso de las prácticas agrícolas, si bien es cierto que en origen ellas van dirigidas al control de la calidad y de la inocuidad alimentaria, ciertamente también se incluye la seguridad de las personas y en consecuencia pues el impacto al ambiente es mucho menor. Por ejemplo, acá vemos en estas fotografías algunas de las opciones que podemos tener en el caso de las descargas no puntuales, en el caso de la ganadería, en el caso de la agricultura, el controlar los líquidos que se generan producto de la actividad minera y prevenir los posibles accidentes provenientes de la actividad petrolera. En cuanto a esto de la gestión integral de cuencas, ciertamente existen importantes iniciativas. Felizmente aquí en el país actualmente tenemos grupos de personas que están empeñados en el manejo o la gestión integral de las cuencas en todos los sentidos. O sea, por una parte, pues para
incrementar su productividad, pero también, obviamente, para conservar o preservar los cuerpos de agua que allí nacen. Pero, por supuesto, esto requiere de voluntad política. Mientras nosotros, al menos nosotros aquí en Venezuela, esperamos que esa voluntad política pronto sea un motor para este tipo de actividades. Nosotros, profesionales en el área, también como personas debemos internalizar estos principios, incluirlos en nuestros proyectos, tomarlos en consideración en nuestros emprendimientos, de manera tal que, pues, cuando ya lleguemos a la gran meta de la gestión integral de cuencas, pues ya eso sea un paso adelantado. Para finalizar entonces, pues nuevamente les insisto en que las prácticas preventivas de la contaminación de cuerpos de agua permiten que nuestras plantas potabilizadoras convencionales produzcan mayor cantidad y mejor calidad de agua apta para su consumo y a menores costos. Lo deseable es que nuestros cuerpos de agua tengan unas condiciones tales que nuestras plantas convencionales puedan acondicionarlas. Obviamente esto no lo queremos, llegar a cuerpos de agua como al nivel que tenemos en este momento el embalse Caucachinche, pues los requerimientos de tratamiento son muy superiores y lamentablemente no se logra el objetivo deseado. Y bueno, adicionalmente estamos en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible, ciertamente de primero, si se quiere, el que afectamos directamente es el objetivo que se refiere a garantizar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, pero de manera indirecta pues estamos considerando el objetivo número 3, que tiene que ver con la salud y bienestar, 12, en la medida de la producción y el consumo responsable, y con el objetivo 15, que tiene que ver con el mantenimiento de vida, los ecosistemas terrestres, detener la desertificación, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por haber estado allí. Ok. Bueno, vamos a darle el cierre del evento. Desde la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, YPM Venezuela del IAR y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, estamos muy complacidos y gratamente agradecidos con la participación de todos en este primer evento de Conversaciones Fluidas, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que próximamente tendremos varias sorpresas y temas de interés que serán presentados. Para finalizar, favor, habiliten sus cámaras para tomar una foto grupal de todos los presentes. Muchas gracias a la profesora María Virginia Najul, a la YPM de Venezuela y a la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica por la invitación a ser su moderador en la presentación inaugural de Conversaciones Fluidas. Gracias a todos y nos vemos en el primer martes del próximo mes. Damos por concluido el evento. Por favor, coloquen las cámaras, tomamos la foto final del grupo. Y gracias. Gracias a ustedes también.